Bien, nuevamente les recuerdo redes sociales, interactuar con nosotros a través de ellas. Si me colaboran un momentico poniendo las redes sociales, por favor. Ok, aquí están, conectarse a la red, tenemos contraseña, tenemos dirección Instagram, dirección Facebook, etcétera, y Twitter. Para nosotros es muy importante su retroalimentación y por supuesto interactuar con nosotros a través de las redes. Bien, sin más preámbulos, vamos a continuar con otro interesante segmento, el panel Contribuciones para el Desarrollo del Territorio. Invitamos, por favor, subir al escenario a Margarita Reyes, profesional especializada del área funcional de museografía del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Invitamos a Julio Abad Ferrer, jefe de Santuario de Flora y Fauna Los Colorados de Parques Nacionales de Colombia. También invitamos a Andrés Sarmiento, director de Asuntos Corporativos de Frontera Energy, a Helka Gutiérrez, rectora de la Fundación Universitaria del Área Andina, y Francisco Miranda, director del periódico Portafolio, quien será el moderador de este espacio. Bienvenidos sean todos. Y gracias por estar con nosotros en Colombia Genera 2023. Bienvenidos, adelante. Doctor Miranda, en el monitor está el tiempo establecido para el panel. Por favor, les rogamos ser muy puntuales. Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Soy Francisco Miranda, director del diario Portafolio. Me complace estar acá moderando este panel de la 12ª edición de Colombia Genera 2023. Panel dedicado a las contribuciones hacia el desarrollo o para el desarrollo de los territorios. Agradezco a Bruce McMaster, a todo el equipo de la ANDI y a su junta directiva, así como a las empresas que hicieron posible este evento. ¿Cuál es el objetivo de nuestro panel? El objetivo de nuestro panel es doble. Primero vamos a reflexionar al inicio sobre algo que es presente en todo este tipo de encuentros, y es cómo el sector minero energético traduce en diferentes acciones el apoyo o el compromiso con el desarrollo de los territorios donde operan. Eso tiene diferentes nombres en la discusión y se expresa de una manera diferente y es una discusión permanente. Y creo que lo que hace más valioso nuestro panel hoy es que precisamente vamos a escuchar voces de personas, con excepción de Andrés, que viene del sector de la industria. Vamos a escuchar voces que no vienen del sector. Vamos a escuchar voces universitarias, vamos a escuchar voces de organizaciones del Estado ambientales, organizaciones del Estado de antropología, historia y museología, con los cuales podemos entender una visión distinta, y es desde el territorio esas actividades empresariales, educativas, ambientales, de museografía y recuperación de la diversidad y de la reflexión territorial, cómo se integran dentro de la contribución del sector minero energético al desarrollo territorial. Entonces, sin más preámbulo, iniciemos entonces. No voy a repetir las presentaciones. Nos acompaña el ICANN, la Fundación Universitaria del Área Andina, nos acompaña el Santuario de Fauna y Flora del Parque Los Colorados y nos acompaña Frontera Energy. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerles a todos, una pregunta transversal, y quisiera preguntarles a todos sobre esto que acabo de decir. ¿Cuáles creen desde cada uno de sus puntos de vista que son esas contribuciones, o cómo se estructuran, o desde la experiencia que han tenido ustedes, cómo contribuyen en general empresas y aquellas que ustedes han trabajado directamente del sector minero energético al desarrollo del territorio? Y quisiera añadir de pronto un vector ahí, y es ¿qué tipo de desarrollo? Porque aquí estamos viendo diferentes tipos de contribuciones, diferentes aportes a ese desarrollo. Adelante, Helka. Bueno, muy buenos días para todos. Agradecer a todos en la ANDI semejante escenario, qué importante. Y qué bueno este panel porque, tal como lo dijo Francisco, nos permite aterrizar un poco ese discurso del impacto en la región. Y pareciera que la región fuera por allá, como dijeron en Davos, como dijo la ministra, por allá en un rincón del Caribe colombiano hay algo que se llama el corredor minero.
Y justamente de allá venimos, Francisco. Qué bueno poder contar la transformación que ha tenido nuestro territorio, lo que somos hoy en día y, por supuesto, nos sumamos a las preocupaciones que aquí se han manifestado acerca de temas como el Plan Nacional de Desarrollo y diferentes posturas que nosotros estamos escuchando y que estamos intentando entender, porque nuestro territorio precisamente será de los más impactados. Hablamos de transición energética, Francisco, y nosotros en territorio nos preguntamos también acerca de transformación productiva y es un poco la experiencia que yo quiero socializar y compartir hoy con todos aquí. Justamente donde más de 1.100.000 habitantes nos estamos preguntando cómo lo asumimos. ¿Cómo vamos a hacer para ese proceso de transición del que tanto se habla y que ha significado tanto? Hoy por hoy en el Producto Interno Bruto del Departamento del Cesar, siempre lo aclaro, no es cierto que el sector minero sea solamente 45 o 50 puntos como históricamente ha sido hace más de 20 años ya. Nosotros estamos hablando también de regalías, tal como lo han dicho diferentes panelistas, que generan también una dinámica y que definitivamente la minería es el sector que más contribuye y aporta a la dinámica que vemos hoy en día. El Cesar tiene unos retos en materia de empleabilidad y imagínese usted en el COVID, en pleno 2020, cuando sin más allá y sin más acá, todos tuvimos que empezar a reinventarnos. Justamente en ese momento, cuando también otras empresas mineras, Prodeco, si me ayudan con la presentación, yo traje un par de diapositivas, me encantaría de pronto para que quede en el imaginario de todos, porque es que es muy fácil hablar desde las empresas, es muy fácil hablar desde Bogotá, desde la misma Cartagena. Y a mí sí me gustaría que todos aquí hoy también puedan, a partir de nuestras intervenciones, conocer un poco lo que vivimos allá y cómo lo estamos viviendo. Les decía entonces que en un momento en el cual algunas compañías anunciaron el cierre justamente de proyectos, mire usted, Francisco, lo que pasó en el departamento del Cesar. Por supuesto, la crisis económica se agudiza a falta del impacto de empleos directos e indirectos que generan nuestras compañías mineras. Y decimos nuestras porque así hablamos en el departamento del Cesar, donde estamos muy interesados y atentos a lo que está sucediendo. En ese momento, Drummond Limited, que es justamente el protagonista en la experiencia que hoy quiero compartirles desde nuestra universidad, operamos un modelo de incubación y desarrollo empresarial, porque obviamente donde hay desempleo y hay altos índices en estos temas, el emprendimiento entra a jugar un papel, un rol absolutamente estratégico, y no porque lo digamos nosotros, Drummond o nuestra universidad, está científicamente demostrado que el emprendimiento definitivamente es una herramienta muy poderosa a la hora de erradicar y de generar unas dinámicas que era lo que se quería. Actualmente hay más de 2.900 personas impactadas a través de este proceso. Actualmente hay más de 200 emprendedores que han sido impactados con capitalización y tenemos muy claro también el recorrido que habrá que seguir. Y estoy hablando de la experiencia más importante, considero yo, que elegimos para poder socializar aquí en este escenario, porque tenemos que hablar también de otro tipo de contribuciones que hace el sector, que hacen las empresas y que específicamente está generando Drummond Limited. Gran parte de nuestros estudiantes, hoy por hoy 5.000 en una institución de educación superior que gracias a todas estas dinámicas también hoy puede decir estamos en el 23% de las instituciones acreditadas con alta calidad en Colombia. Y todo esto no hay duda alguna, no podemos dudarlo, es un aporte y una contribución que hace el sector minero a toda la dinámica de nuestro departamento. Muchas gracias, Helka Gutiérrez, rectora de la Fundación Universitaria del Área Andina. Saltemos de ese corredor minero del Cesar, Margarita al Putumayo. Margarita Reyes trabaja en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia como coordinadora del área de museología. ¿Cómo está conectado el área de museología y el ICANN con contribuciones al desarrollo territorial desde el sector minero, Margarita? Bueno, buenos días a todos, tengo que contarles que esto fue un experimento y como lanzarse al agua porque no teníamos, hoy se ha hablado mucho como de
esa estigmatización de las petroleras, de la explotación minera, y bueno, aquí somos minoría, estamos. Y claramente esto fue un reto complejísimo de llenarnos de por qué tendríamos que conectarnos con una petrolera como Gran Tierra. Ya se había, digamos, trabajado en todo el programa de arqueología preventiva. Gran Tierra estaba explotando, iba a hacer explotaciones petroleras en el Bajo Putumayo y se hicieron unas excavaciones impresionantes. Quiero decir, la arqueología es una disciplina que requiere muchos recursos y claramente el Amazonas es una región casi inexplorada arqueológicamente. Y en ese sentido, digamos, aquí se marca un hito con estas excavaciones que claramente responden a una obligación de los programas de arqueología preventiva, donde se tienen que hacer planes de manejo arqueológica y terminar, digamos, después de hacer excavaciones arqueológicas, no solamente la entrega de los materiales, sino además qué se va a hacer con esa gran cantidad de material arqueológico que aparece. Colombia, por donde uno abre una zanja, hay material arqueológico, 15.000 años de historia, y otros arqueólogos dicen que más, que casi 20.000 años en el Amazonas. Entonces, es muy importante el Amazonas, hay una deuda histórica grandísima con la investigación arqueológica por muchos motivos, y en ese sentido, digamos, esto era un reto, ¿no? 20 toneladas en el sitio de Cumplidor, de Pomorroso y de Bonuesti, que queda, vuelvo y repito, en el Bajo Putumayo, y en ese sentido pues nos invitan, Gran Tierra tiene la idea de pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con este material? Tiene que pasar algo más allá de clasificarlo, investigarlo, porque además es que no es solamente la excavación arqueológica, sino todo el proceso de análisis de laboratorio, de análisis de carbono 14, bueno, etcétera. No vamos a hacer aquí una clase de arqueología porque no terminamos, pero lo interesante de esto es, bueno, vamos a hacer una tarea divulgativa, hagamos un museo. Y se seleccionó claramente Gran Tierra y las entidades que hacen la explotación tienen que buscar instituciones aliadas. Y en ese caso, los aliados fueron Corpo Amazonía, la corporación regional, y allí se construyó un museo. Empezamos con 100 metros cuadrados de museo de área construida y terminamos con 300 y piquito de metros de proyecto museográfico. Aceptando unos retos también complejos, mucha parte, digamos, de los sectores de las comunidades, estamos hablando de comunidades todo el tiempo y a veces siento que estamos escalmando conciencias y no haciendo cosas a profundidad, y eso es un llamado de atención de verdad para muchas cosas que suceden, y lo digo por experiencia propia. Y en ese sentido, pues claramente hicimos una invitación, la camisa de fuerza un poco era: trabajamos, vamos a hacer un museo no para la gente, sino con la gente. Entonces vamos a trabajar en la selección de 15 personas, 20 personas, porque hacer guiones curatoriales y hacer, digamos, todo el proceso de diseño, de producción, de montaje es difícil, es complejo. Entonces la idea era que participaran profesores, líderes y lideresas comunitarias. Y al principio hubo rechazo, después aceptaron y terminamos en un proyecto bellísimo realmente, que digamos que tuvo como punto de partida mirar esa geografía complejísima. Desafortunadamente yo no tengo imágenes para presentar, pero el Putumayo es una zona maravillosa. Aquí hemos explorado cosas con la gente, de hecho acabamos de pensar un proyecto increíble que se llama Gentes del Putumayo Narran, 100 años de la historia del Putumayo, dramática, donde toda la explotación de recursos realmente ha causado un impacto negativo sobre las comunidades. Son víctimas absolutamente de todo, y en ese sentido estas memorias significan de verdad, estas exposiciones que estamos armando tienen que itinerar y llegar a las comunidades. Creo que aquí alguien esta mañana hablaba que el problema más grave y el reto que tenemos es la educación. Y si no le apuntamos a eso, no estamos haciendo absolutamente nada. Por eso me parece maravilloso que estés acá, en este espacio, de verdad, donde lo que tenemos que potenciar son las instituciones, y además darle herramientas a la gente, a los profesores y a las nuevas generaciones que entiendan y se apropien de todo este material, ¿no? Yo aquí no puedo hablar de cifras de cuánta gente ha llegado, ya armamos el museo.
El museo empieza con la exploración precisamente de este territorio, de esta intrincada red de ríos maravillosos. Putumayo es lo más diverso y por eso también tiene tanto problema social. Y vuelvo y repito, no nos estamos parando únicamente en el tema arqueológico, sino estamos mirando el tema etnográfico y en ese sentido hacemos un recorrido por el Putumayo tratando de conectar pasado y presente. Allí ya se han arrojado fechas de cerca de 2000 años. Estamos hablando más o menos de la misma época en que estaba la gente ocupando también San Agustín y todo el desarrollo de 2000 años de los montículos funerarios de San Agustín, que son patrimonio de la humanidad. Y en ese sentido, digamos, ahí hablamos de una frontera fluida, una geografía complejísima donde se ha conectado desde hace 3.000, 4.000 años, tierras altas, tierras medias, piedemonte y tierras bajas. Y en ese sentido, el ejercicio al que estamos abocados ahora y que nos falta realmente es ser muy agresivos precisamente con la divulgación de las exposiciones y que lleguen realmente claramente al territorio nacional. No estamos hablando únicamente del Putumayo, importante que empecemos con el Putumayo, tenemos que itinerar, seguimos haciendo exposiciones temporales. El museo es una institución que ha cambiado muchísimo, ¿no? Ya el museo no es para coleccionar y mostrar cosas viejas, sino precisamente son espacios muy poderosos en donde se puede narrar, donde se hacen cosas de verdad importantes frente al tema de divulgación, de reconocimiento, de la memoria. Y en ese sentido, esa tarea y ese es el reto grande que tenemos en este momento. Gracias, Margarita. Voy a interrumpirte acá. Por favor, yo puedo seguir aquí en la segunda rota te voy a pedir más una descripción mayor de cómo es adentro ese museo y profundizar un poquito más en los retos que la iniciativa está teniendo, pero voy a cerrar un poquito nuestro ciclo de experiencias y sigo con Julio Abad en el parque, en el santuario de los Colorados de los parques nacionales. Entonces estamos saltando ahorita, entonces Julio, a una discusión mucho más ambiental en un santuario de flora y fauna, los Colorados del sistema de parques nacionales. Pero la pregunta es la misma, contribución de empresas del sector mineroenergético desde el ámbito ambiental, que es donde te desarrollas y con la experiencia en los Colorados. ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto? Bueno, muy buenos días. Agradecer primeramente a este espacio tan importante, la ANDI como aliado fundamental del sector empresarial y del país, a la mesa, Francisco, los compañeros del panel, y yo les pido me excusen, tengo que saludar a la directora de Parques Nacionales, más de una década luchando por todo este tema ambiental, que no es solo ambiental, y ahí me tengo que de pronto salir un poco a decir, estamos hablando de territorio, estamos hablando de desarrollo, no nos podemos cerrar a si es el modelo o no, pero sí definitivamente nosotros estamos trabajando por la vida, por el territorio, y eso encierra una cantidad de cosas, y tengo que también, con el permiso de las mesas de ayer de la experiencia social de La Guajira, que nos contaban, el siguiente panel que tocó también lo de agua, neutralidad y todo este espacio, porque yo digo que de manera transversal tocaron los temas que hoy podemos hablar desde Colorados y Parques Nacionales, como una experiencia piloto que lideró la doctora Julia, que ahora en este nuevo gobierno también se quiere articular dándole también una visión complementaria desde Parques, y es de verdad que, y ustedes saben, Parques Nacionales tiene 64 áreas de ese sistema, pero además articula el Sistema Nacional Ambiental, entonces los retos son grandes y definitivamente el apoyo que desde la ANDI y el sector empresarial, diferentes empresas nos han venido dando, ha sido fundamental para este proceso. Ayer lo decían, entrarnos al territorio, pero primero conocer ese territorio, qué piensa la gente, cuál es el desarrollo que quiere, pero aún más allá, qué es lo que vienen haciendo. Porque a veces fallamos en eso, entramos con las propuestas, pero no sabemos cuál es la historia de ese territorio, y ya centrándome en el Santuario de Flora y Fauna Los Colorados, creado ahora el 6 de junio, cumplimos 46 años de creación en los Montes de María, municipio de San Juan Nepomuceno, y los estamos invitando a que los conozcan, estamos a una horita de Cartagena con la nueva vía troncal de Occidente. Hemos logrado no solo trabajar por el santuario, yo creo que aquí hay varios aprendizajes.
Uno, definitivamente y sin salirse del papel que la empresa, y como casualmente antier hablaba con EPM, porque ellos dicen, bueno, ¿y eso qué le apunta a mi negocio? Y yo creo que todas las empresas ahora mismo piensan lo mismo, sea minera, sea energética, sea, dice, ¿y eso a cómo le apunta a mi negocio? Y yo les explicaba y les mostraba el ejercicio que sí le apunta al negocio, y salía con una propuesta para trabajar que hoy, y la quiero dejar ahí un poco sobre este tema, y es cómo desde responsabilidad social empresarial podemos jugarle al país a fortalecer las áreas, a llevar población que no tiene con qué pagar una entrada, pero por ese lado poderlas a conocer esa riqueza. Cuanto más conozcamos esa biodiversidad que encierra nuestras áreas protegidas, más nos vinculamos a esos procesos de protección. Entonces ahí estamos hablando ya de comunidad, que era uno de los temas que se hablaban ayer, cómo no entro desconociendo la historia que trae un territorio como Montes de María, que además yo digo que es muy resiliente, todo lo que vivió, todo lo que sufrió, y hoy vuelve a poner su mirada a creer en el Estado, a creer en sus instituciones, y cómo en esta apuesta estamos juntando la academia, porque allí está, y lo voy a mencionar rápidamente, la Universidad del Atlántico, la Universidad de Cartagena, la Universidad del Norte, la Universidad de Antioquia. Hace una semana me llamaba la Universidad Javeriana que se quiere vincular, la Universidad Autónoma de México, bueno, y podría seguir contando muchas otras que se han venido sumando a este proceso. Las empresas ISA Intercolombia, Promigas, SPEC, está también el Grupo Empresarial Argos. Tenemos la articulación, y esto ha sido bien importante, la articulación de las mismas autoridades ambientales, ANLA, CARDIQUE y Parques Nacionales, jugándole a esa apuesta en común, y que pudimos nosotros también concretar con fondos de cooperación, KfW, USAID y varias organizaciones privadas, fundaciones que vienen haciendo presencia porque Parques las llevó a esta apuesta de territorio y de vida, y hoy podemos decir que con las comunidades, con las asociaciones de productores. Entonces ahí viene lo que ustedes también hablan del emprendimiento, cómo es que es una apuesta, y yo creo que a eso hay que seguir haciendo énfasis. No sigamos mirando ese tema que, venga, háblenos de lo ambiental, no, es que es hablar de la vida, del territorio, eso toca todos los aspectos. Para el Santuario de los Colorados ya específicamente, un área protegida pequeña, 1000 hectáreas, pero de una gran riqueza en términos de bosque seco tropical, más de 138 especies identificadas por el momento. Tenemos más de 38.000 imágenes que logramos captar en estos 2 años que nos encerró la pandemia, pero que la fauna no estuvo quieta, y ahí tenemos toda una información que ya las universidades quieren procesar con nosotros para darla a conocer al país y al mundo. Tenemos también, como les decía, la vinculación de los muchachos de posgrado, de maestrías, trabajando a ese conocimiento, a esa generación de conocimiento de esa biodiversidad para valorarla, para usufructuarla también, porque esa mirada hay que ponerla, eso tiene que ponerse al servicio de una sociedad, pero en qué términos, bajo qué contexto y cómo le apuntamos a efectivamente hacer desarrollo y conservación, que es un poco de los retos que hablábamos ayer o que se hablaba en estos paneles. Y poder decir que de ese 1000 hectáreas tenemos 30% ocupada por fincas ganaderas, 2 barrios, desde la creación. Gracias al apoyo del sector empresarial, hoy tenemos el 70% de ese territorio ya saneado por compras que hicieron las empresas por compensaciones ambientales. Con otras empresas venimos haciendo ya restauración. Promigas no solo ha hecho saneamiento, viene también trabajando por pago de servicios ambientales, temas de emprendimiento, donde ya tenemos unos grupos que están produciendo miel, que están buscando transformar el ñame, uno de ellos es el ñame chips, hay que mejorar procesos, hay que mejorar precios, pero yo creo que se le está apostando a todo. Y algo bien importante también, el tema de poder vincular al núcleo familiar. Empezamos con los jefes cabeza de hogar, como muchas veces pasa, pero logramos vincular a las mamás. Detrás de toda mamá viene el niño, viene el abuelo. Entonces ha sido un proceso realmente enriquecedor, en el que nosotros podemos decir si es posible juntar la empresa privada, es posible juntar el Estado, las entidades públicas, articularlas, articular la comunidad, la academia, está vinculado al Instituto de Investigación von Humboldt también. Entonces yo creo que allí estamos haciendo realidad que sí es posible trabajar articuladamente en pro del desarrollo de un territorio. Muchas gracias, Julio. Terminamos esta primera ronda, ahora sí, desde el punto de vista de las empresas, Andrés, de Frontera Energy. Desde el punto de vista de Frontera Energy,
cuáles son las contribuciones que hacen, no solo Fronteras, sino también en tu experiencia y visión del sector, se da al desarrollo territorial. Francisco, gracias y buenos días para todos. Muchas gracias Jaime, Andy y todos por la invitación. Yo creo que acá hemos visto una buena ilustración desde tres perspectivas, un poco ya más a detalle, de cómo puede el sector privado en diferentes sectores, educación, patrimonio arqueológico, ambiente, tener un impacto sobre los territorios. Pero a mí me gustaría antes de eso ir un paso atrás y ver en cuáles son los territorios donde opera esta industria. Y es que si uno va y va un poco en detalle de en dónde son las zonas donde operamos como sector, son zonas con contextos generalmente retadores, son zonas muchas veces alejadas de centros urbanos, con retos de gobernabilidad en ocasiones, retos socioambientales también. Y llegamos como sector, y ahí yo creo que como sector, más allá de Frontera Energy, yo creo que tenemos que destacar algunos aportes puntuales que hacemos que trascienden el componente, que también es muy importante, de impuestos, de regalías, de comercio, pero hay algunos aspectos en territorio directamente que nosotros, digamos, tenemos un impacto grande. ¿Y cuáles son ellos? Lo primero, si uno ve en el caso del sector de petróleo y gas y tomando un poco de las cifras de la ACP, hablamos de cerca de, entre directos e indirectos, generamos 270.000 empleos. Estos son empleos que se generan en las regiones donde opera la industria. Estos no son empleos que se están generando en las ciudades, son empleos directamente en las regiones, por un lado. Otro aspecto que además nos da capacidad de obtener una licencia social para operar es la proveeduría de bienes y servicios locales. El énfasis que tenemos en estos sectores, mineroenergético en general, no solamente petróleo y gas, de poder contratar la mayoría de servicios que hay y que hay proveeduría localmente y hacerlos con la gente de las regiones, generar tejido empresarial es diferencial. Hay una cifra que también, digamos, sale de un estudio económico que hace la CPI que me parece muy relevante, se proyecta que entre 2022 y 2026 la generación a nivel de este tipo de proveeduría de bienes y servicios podría llegar a cerca de 100 billones de pesos en empleos, en compras de bienes y servicios, en alquileres, que son realmente dinámicas económicas que mueven la región. Y este segundo, digamos, aspecto de proveeduría de bienes y servicios es realmente impactante. Y ya en un tercer aspecto, yo creo que acá nos han empezado a contar algunas de esas cosas, pero es cómo tenemos un impacto a través de inversión social, a través de trabajar con las comunidades, de oír a las comunidades, porque este es un proceso donde nosotros no desarrollamos proyectos en las regiones, y acá sí puedo hablar directamente de Frontera, sin antes habernos sentado a dialogar, a concertar, a identificar dónde están las necesidades de la comunidad. Evidentemente uno muchas veces quisiera que estuvieran completamente alineadas con los planes de desarrollo locales, regionales y nacionales, pero al final este es un proceso constructivo que hacemos con la comunidad. Y desde esa perspectiva, un poco lo que nosotros hacemos, y lo hacemos todas las empresas, es que hemos identificado unas líneas de inversión que creemos le van a dejar unos impactos y unos beneficios de largo y de mediano plazo a la región, porque al final tenemos que buscar siempre diversificación. Yo creo que Julio nos contaba temas muy interesantes de diversificación, cómo a través de la inversión social y a través de la actividad económica que estamos generando como sector, estamos diversificando las regiones donde operamos, y en ese sentido no podemos escatimar esfuerzo para ver cómo en unos años, cuando los sectores mineroenergéticos no estén en la región, se hayan generado unas capacidades que le permitan a esta industria seguir adelante. Cierro con unas cifras muy rápidas, Francisco, y no tomarme más de los 3 minutos que nos dabas. Lo primero, si uno mira aportes de impuestos en el año 2022, cerca de 18 billones, que equivalen a 1.3% del PIB, eso solo de impuestos, pero si después empezamos a ver plan bianual de regalías, cerca de 30 billones para 23-24. En el caso de, nos contaba Juan Camilo Nariño, que estaba acá mismo sentado, nos contaba que cerca de 15.1 billones solamente este año. Eso quiere decir otro 2%, otro 1.3% del PIB. Ya estamos solamente entre impuestos y regalías llegando a 2% del PIB. Esto es un aporte muy importante y mucho de esto llega a los territorios. Y finalmente, y cierro con esto, es que
desde el sector privado siempre estamos en búsqueda de este tipo de aliados, ¿cierto? Acá en esta mesa tengo hoy la suerte de compartir con aliados donde todas las empresas estamos trabajando. Con Parques Nacionales tenemos ahorita una iniciativa muy bonita en un parque natural que estamos aprovechando para ampliar gracias a una alianza que hicimos entre diferentes empresas del sector, y esos son el tipo de cosas que queremos seguir construyendo, siempre desde una perspectiva de diálogo, de apertura y de construcción conjunta. Gracias, Andrés. Quisiera aprovechar esta segunda ronda para que respondiéramos dos preguntas en una. La primera es, quisiera profundizar un poquito en los retos que están enfrentando y un poco qué recomendaciones, y es derivado de lo que decía Julio ahora. Una cosa es lo que de pronto quieren las distintas instituciones que se encuentran aquí representadas y muchas otras, pero otra es lo que las empresas de alguna manera también se encuentran en un interés, cómo llegamos a esos puntos, qué recomendaciones basadas en estas experiencias tan valiosas podrían ustedes darles a las empresas sobre esa orientación de inversión social, sobre esa orientación en la diversificación o en el interés de esos nuevos proyectos que contribuyen al desarrollo del territorio. Comencemos contigo, Julio, esas dos. ¿Qué retos ves hoy hacia adelante en esa colaboración y qué recomendarías o qué le dijeras a las empresas que se encuentran aquí, que están decidiendo o están pensando en estos momentos en qué iniciativa o en qué proyecto de desarrollo del territorio quisieran trabajar? Julio. Bueno, frente a los retos, yo creo que hemos logrado, y ese sigue siendo uno de los retos en cualquier región donde ustedes tengan sus unidades de negocio, sus intereses. Para nosotros es fundamental afianzar ese relacionamiento con la ANDI, y a través de la ANDI como vocero del sector empresarial es fundamental. En diciembre nos reuníamos con el director porque queremos ampliar ese modelo a otras áreas del país, y tenemos una tarea, así lo diría, con el doctor Concha, porque el director planteó unos temas importantes, temas de país, para hacer una segunda mesa. Entonces yo creo que el reto está allí, cómo seguimos articulando al sector empresarial a los retos de Estado, y no solo el enfoque ambiental, sino cómo son desarrollos integrales donde articulemos los diferentes sectores. Lo otro, frente a los retos. ¿Qué recomendaciones rápidas le darías a las empresas que están decidiendo qué tipo de proyectos invertir para el territorio? Yo creo que sí, y ahí sí yo tengo que lucir este uniforme, pero jalar también para este uniforme, y es jalar a que le trabajemos al sector ambiental y específicamente apoyar a parques. Hacemos presencia en todo el territorio nacional. Ustedes tienen unidades de negocio en casi todo el territorio nacional. Juntemos esos esfuerzos, llevemos estos modelos, los podemos replicar, los podemos contar, llevarlos a territorio. Quiero contarlo ahí rápidamente. La última gran organización que se unió es la Fundación Santo Domingo, porque creen en este proceso, porque no vamos a arrancar de cero. Entonces yo creo que esa recomendación es, unámonos a toda esta propuesta que hace Parques Nacionales, y porque como cabeza del SINAP, del Sistema Nacional Ambiental, ustedes también, y desde sus unidades de negocios, es cómo, y de la mano de la ANLA que lo hemos logrado, cómo redireccionar esos recursos de compensación, primero a los parques nacionales, segundo a las comunidades que en torno a los parques nacionales estamos tratando de, venga, vamos a vializar esas comunidades, pero a través de qué sistemas sostenibles que no impacten las áreas, y es repensar las áreas no solo desde adentro, sino que tenemos que repensarlas y trabajar desde afuera, que es la apuesta del nuevo gobierno y del nuevo director Luis Olmedo. Vamos a salirnos de los parques, porque el futuro de los parques está por fuera, pero no lo podemos hacer solo, necesitamos que ustedes nos acompañen. ¿Qué nos dicen las empresas? Promiga, SPEC, ISA, todos, vemos una inversión segura de nuestros recursos de compensación, porque no están quedando al aire, están consolidando el sistema ambiental, están consolidando el desarrollo social, comunitario, emprendimientos, muchas de las cosas que ayer estaban trabajando. Estamos recuperando la biodiversidad, estamos conociéndola más, incluso para el mismo sector empresarial hacer nuevos desarrollos a partir de la biodiversidad. Yo creo que esa es la apuesta y el reto. Gracias, Julio. Yo creo, Francisco, que, bueno, ahorita Julio lo acaba de decir, Andrés creo que no lo puedo decir de una mejor manera. Creo que la invitación tiene que ser a seguir este ejemplo, en mi caso, que Drummond Limited ha decidido. Definitivamente hay que crear capacidad local y hay que pensar en el momento en el cual ya no estemos
considerando qué producto o qué sector va a sustituir la dinámica que hoy por hoy nos genera a nosotros, particularmente en el departamento del Cesar, la minería y el carbón, sino que también debemos pensar en esos retos que tendrán esos sectores, que creo que es lo que ellos vienen haciendo cuando concibieron y cuando abrieron esa convocatoria para que diferentes actores, fíjate que escogieron una universidad. Como lo dijo Margarita, aquí el tema de educación es fundamental, la escogencia de los aliados es vital también, es un actor que hace presencia en el territorio, como lo decía Andrés, que conoce el territorio, que conoce las necesidades, como lo decía Julio, de la gente, de las personas, y yo creo que ahí hay una buena práctica que definitivamente, además que ya lo hemos visto, otras compañías mineras han empezado a mostrar su interés, y en ese reto de que los emprendedores, de que el emprendimiento que hay, que puede resultar incipiente para muchos, pero que fíjate que a través de un modelo que los atiende, con unos servicios generales abiertos, pero también con unos llave en mano, con otros ya particulares, con unas asesorías importantes, nosotros podemos pensar en sostenibilidad del territorio, en la medida en que además debo destacar, en los mismos términos de referencia, cuando se nos invitaron a diferentes aliados a participar, se dejó la posibilidad de que nos abriéramos a que otros actores también llegaran a participar. Eso es fundamental en una iniciativa de este tipo. ¿Cómo garantizamos nosotros esa sostenibilidad en la medida en que lo concebimos el modelo, no solo financiado por una compañía minera, sino también por otros actores? De ahí que, por ejemplo, el presidente de ADR, de la Agencia de Desarrollo Rural, Diego Bautista, estuvo en la Jagua de Ibirico, el corazón del corredor minero, precisamente intercambiando con todo ese 60% de emprendedores que son del sector agropecuario. Yo creo que en este modelo hay una serie de factores que definitivamente hay que identificar, emular, y que sería como mi invitación. Aquí se está garantizando de una vez que, por ejemplo, los pequeños productores no se queden en un nivel de producción ya precario, ya anticuado, sino que por el contrario den un salto cualitativo, se puedan ver como pequeños productores asociados y estén pensando ya no en cualquier tipo de sector agropecuario o de actividad agropecuaria, sino en Agritech, por ejemplo, que podamos aplicar tecnología a lo que ellos hacen, plataformas de compra, de ventas. Entonces yo creo que hay muchos elementos aquí por identificar y definitivamente por destacar para invitarlos a todos. Hay que pensar en la sostenibilidad del territorio, hay que pensar en qué va a ocurrir cuando no estén, porque a nosotros por alguna vía se nos va a acabar, por ejemplo, agotamiento de reservas. Afortunadamente todavía hay unos años y nuestro clamor desde el territorio, el de los emprendedores que hoy aquí sentada represento, es justamente que nos permitan hacer un desarrollo, hacer nuestro territorio viable gracias a esas regalías que todavía podemos tener en el mejor momento en que las podemos tener. Gracias, Helka. Margarita, retos y recomendaciones del Museo Arqueológico Surum. Pues definitivamente… Margarita, el micrófono. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con los otros dos panelistas que están hablando. Parques naturales, pues tiene que ser nuestro principal aliado también en parques arqueológicos. Nosotros estamos en San Agustín, en Tierra Adentro, con museos, en un programa muy grande como de pensar, salir de las áreas protegidas, como decías tú, y pensar ese gran territorio, pero también como un ejercicio pedagógico, educativo, que sepamos dónde estamos parados. Colombia es un territorio complejísimo con estas tres cordilleras y nadie sabe de verdad lo que significa esa geografía, ese potencial, pero también la dificultad. Y yo pienso que que si nosotros logramos un trabajo con Gran Tierra, con parques, con las universidades, de verdad de mirar transversalmente y poner el énfasis y la pasión en el tema educativo. Yo pienso que en este momento el reto importantísimo es salir con exposiciones itinerantes. Yo hoy pensaba en estos 2 días que he escuchado, digamos, todos estos temas relacionados con explotación minera, pues que es un tema bastante árido, y le decía a mis vecinos, que me contaban, no, es que yo trabajo ingeniería de petróleos y para mirar, yo decía, tendríamos que hacer también exposiciones sobre este campo tan complejo para que entendamos realmente de qué estamos hablando
cuando estamos hablando de esta transición. Porque entonces no podemos trabajar desarticuladamente lo arqueológico, lo etnográfico, lo histórico, lo geográfico. Los museos yo creo que están llamados a mirar transversalmente esas problemáticas y conectar el pasado con el presente. No podemos, como si fueran extraterrestres un poco, y pienso que por eso muchas veces cuando echan el cuento de los alienígenas, pues todo el mundo se come el cuento, porque no hemos sabido llegar también pedagógicamente a mostrar que estamos hablando de hombres, mujeres, niños, niñas, etcétera, etcétera, de hace 15.000, 20.000 años, que transitaron este territorio, que se movieron por este territorio y que tuvieron que pervivir, sobrevivir, adaptarse a esta complejidad de estos territorios. Entonces, en ese sentido, digamos, el Museo Suruma, un museo para pensar el Putumayo, es Danta Suruma, realmente está poniendo el punto ahí, ¿no? Vamos a pensar este territorio, vamos a mirarlo en lo largo y ancho que es muy largo, desconocidísimo. Y nos hemos metido a investigar y a trabajar con campesinos, con indígenas, con profesores, y necesitamos, es un compromiso de verdad, verdad. Yo creo que la pasión mueve montañas y que si realmente seguimos uniendo esfuerzos pues hacia un mismo lado lo vamos a lograr. Y vuelvo y digo, esto es complejo, el reto es realmente de larga duración. No puede ser solamente el tema de que abrimos el museo y ya. Resulta que un museo es como un niño que uno da a luz un niño y ahí hay que criarlo y acompañarlo y seguir. Y generalmente la gente está preocupada, bueno, ¿cuándo vamos a inaugurar para soltar? Y no se puede soltar. Cuando se abre y se inaugura el museo, ahí empiezan realmente los compromisos, porque tiene que generar, activar memorias, activar otros proyectos de investigación, de divulgación, de protección. Entonces, en ese sentido, es un reto gigantesco. Gracias, Margarita. Andrés, ¿qué retos ves hacia adelante desde Frontera y en tu visión del sector para iniciativas como estas hacia futuro, para las decisiones que las empresas están tomando sobre dónde invertir socialmente para el desarrollo regional? Gracias, Francisco. Yo dividiría en tres partes la respuesta. Lo primero es, tenemos que lograr que este trabajo con nuestros aliados esté articulado hacia las necesidades de la comunidad. Y desde esta perspectiva, un poco el reto que tenemos de relacionamiento y de construcción con esas comunidades, pues termina siendo la base para que cuando lleguemos con los aliados, pues logremos ser lo suficientemente fuertes con las iniciativas alrededor de los impactos que se podrían causar con la ampliación de un parque natural, con lo que podemos hacer desde el patrimonio arqueológico o por supuesto desde el componente de educación. A mí me gustaría ahí entrar un poco en algunas de las cosas que estamos haciendo desde Frontera para tratar de lograr estos temas. Hay una muy importante, y es que estamos basando toda nuestra estrategia de relacionamiento nosotros la llamamos empatía, que al final es como generando empatía, buscando la empatía de las comunidades donde operamos para poder entender las necesidades, que ellos sepan que nosotros lo que estamos en este proceso de entendimiento mutuo es tratando de construir algo mejor para ellos, donde evidentemente la compañía también pueda operar. Y en ese sentido hemos visto unos grandes cambios alrededor de la manera como concertamos nuestros proyectos sociales. Esto nos ha ayudado a que la concertación de los proyectos sociales, cuando ellos sienten que se está entendiendo a las comunidades, sea mucho más fácil para ponernos de acuerdo en los proyectos que van a tener impactos para ellos y para nosotros. Eso desde una perspectiva. Desde la segunda, trabajo con los gobiernos locales y regionales. Son grandes aliados de todas estas iniciativas, independientemente del aliado que estemos usando, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Poder tener participación, trabajo conjunto con ellos, alineamiento con sus planes de desarrollo locales, donde ellos podamos mostrar que el impacto con nuestros aliados va a impactar al municipio de una manera importante, es fundamental, porque además los gobiernos locales y regionales terminan también siendo viabilizadores sociales de los proyectos. Y por último, el tercer punto que yo comentaba de retos es cómo seguimos comunicando como sector. Yo
Yo creo que muchas veces acá, todas las empresas que estamos presentes, nos falta comunicar lo que hacemos, nos falta articularnos mejor y evidentemente desde esta comunicación y articulación, cómo seguimos abriendo los mecanismos de trabajo conjunto con el gobierno nacional, porque es que todo lo que acabamos de hablar acá al final también son oportunidades de sector y del gobierno nacional de mostrar y articular los impactos que podemos tener sobre las comunidades y evidentemente al final siempre generando, como se llamaba el panel, contribución al desarrollo de los territorios. Muchas gracias, Andrés Sarmiento de Frontera Energy, y desafortunadamente se nos acaba el tiempo, tenemos este letrero rojo. Julio. Un pequeño aporte, y lo decía aquí Andrés, y es precisamente nosotros en este proceso hemos logrado articular todo este trabajo también a la Gobernación de Bolívar y a la Alcaldía Municipal y al Consejo Municipal. Logramos que se reviviera un acuerdo municipal que generó incentivos tributarios para que la gente haga conservación en sus predios, le apunta al desarrollo territorial, porque hacemos el ordenamiento con la gente en su finca y hemos llegado, el santuario tiene 1000 hectáreas, pero el proceso va llegando a 5000 y estamos generando una red de conectividad que no solo es ambiental, sino social y de desarrollo empresarial que vale la pena seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias, Julio. Y así llegamos al final de nuestro panel, Contribuciones para el Desarrollo de los Territorios, una incubadora de emprendimiento en el corredor minero del Cesar, una experiencia arqueológica y museológica en Suruma, el Museo para Pensar el Putumayo en Putumayo, un santuario de flora y fauna de los Colorados en Montes de María y la experiencia de estrategia de generación de empatía con las comunidades y trabajo local de Frontera Energy. Muchas gracias por su atención, este ha sido nuestro panel, gracias a los panelistas y gracias a ustedes.